¿Y si todo lo que te han enseñado sobre la creación humana está incompleto? ¿Y si la Biblia, en sus primeras páginas, esconde un secreto tan grande que podría transformar por completo tu manera de ver a Dios, a ti mismo y al mundo? Porque lo que vas a descubrir hoy no es una simple curiosidad bíblica, es una verdad que ha sido ignorada por siglos. 2 capítulos, 2 relatos, 2 creaciones. Sí, así como lo estás escuchando. El libro de Génesis no describe una sola creación del ser humano, sino 2. Y este misterio, oculto a plena vista, revela que hay más de un tipo de humanidad caminando sobre la tierra. Una fue hecha del polvo, y la otra de pura luz. Y tú necesitas saber de cuál provienes, y cuál estás eligiendo manifestar en tu vida. Muchos se sienten perdidos, desconectados, vacíos espiritualmente, sin saber por qué. Pero cuando descubras lo que realmente ocurrió en el principio, vas a entender por qué hay una batalla dentro de ti. Una parte quiere buscar a Dios, amar, perdonar, caminar en fe. La otra solo quiere sobrevivir, caer en el pecado, seguir al mundo. Y es porque dentro de ti coexisten 2 naturalezas. Lo que aprenderás en este video no lo enseñan en la escuela dominical. Vamos a recorrer las páginas del Génesis, verso por verso, para revelar el secreto que conecta la Biblia, tu fe y tu propósito eterno. Si alguna vez te sentiste diferente, como si tu alma viniera de otro lugar, este mensaje es para ti. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar tu relación con Dios para siempre. Vamos a hablar de los 2 relatos de la creación, del misterio de Caín, de los textos místicos prohibidos, del verdadero significado de ser creado a imagen de Dios, y de lo que Jesús Cristo vino a restaurar en tu interior. Y si tú crees que la Biblia no se contradice, sino que revela verdades ocultas a quien busca con el corazón, este video será un despertar para tu espíritu. No te lo pierdas. Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta a preguntas que llevas años haciendo en silencio. Empezamos. Desde los primeros versículos de la Biblia, somos llevados a un misterio profundo y, a menudo ignorado, la existencia de 2 relatos distintos de la creación del ser humano. En Génesis 1, vemos una narrativa majestuosa y cósmica. Dios, llamado aquí Elohim, declara con autoridad: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. En este acto, crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, sin distinción individual, sino como una unidad espiritual. Es una creación colectiva, donde la humanidad aparece como un reflejo directo de la esencia divina. Aquí, la fe se presenta como un portal para entender que esta imagen divina no es física, sino espiritual. Una chispa eterna de Dios sembrada dentro de cada alma. Pero cuando avanzamos a Génesis 2, el escenario cambia de manera radical. Ya no vemos una creación colectiva, sino una profundamente personal. Aquí, Dios, ahora llamado YHWH, Elohim, forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Luego, más adelante, crea a la mujer a partir de la costilla del hombre, en un acto lleno de simbolismo y proximidad. Este segundo relato es más íntimo, más terrenal, más humano. Ya no estamos solo ante el Elohim cósmico, sino ante un Dios que se agacha, que moldea con sus propias manos, que camina en el jardín del Edén. Este cambio de tono invita a reflexionar. ¿Podría ser que estemos viendo 2 tipos de creación? Una espiritual, arquetípica, y otra física, limitada por el tiempo y el espacio? Muchos estudiosos y buscadores espirituales han planteado esta misma cuestión. ¿Acaso Génesis está revelando 2 tipos distintos de humanidad? En el primer relato, los humanos parecen ser seres espirituales, hechos a imagen de Dios, sin una ubicación geográfica, sin materia. Son como conceptos, como reflejos puros de la voluntad divina. En cambio, el segundo relato nos introduce en un mundo concreto, un jardín llamado Edén,
un hombre llamado Adán, una mujer llamada Eva. El paso de una visión colectiva y espiritual a una historia individual y física no es un error de redacción. Es una puerta abierta para quien busca con fe las profundidades ocultas de la palabra de Dios. Imagina, por un momento, lo que esto significa para nuestra vida diaria. Si dentro de ti existen estas dos dimensiones, una espiritual y otra terrenal, entonces cada decisión, cada pensamiento, cada oración se convierte en una batalla entre el hombre de Génesis 1 y el de Génesis 2. Aquel que ora con fe y camina en la verdad de la Biblia está activando su ser espiritual, la chispa del Elohim eterno. Pero aquel que cede constantemente a los deseos carnales, al ego y al pecado, vive desde el barro, desde la carne, desde la fragilidad del polvo. Jesús Cristo mismo nos recordó que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Y si este versículo está conectado con este misterio de las dos creaciones, este tema no se agota aquí. Al contrario, es solo la entrada a un camino mucho más profundo. La Biblia, en su infinita sabiduría, no nos da todas las respuestas de una vez, pero sí deja rastros, como migajas espirituales, que nos conducen a verdades mayores. Para entender por qué en un capítulo se nos presenta un Dios cósmico y en otro un creador íntimo, necesitamos explorar más a fondo los nombres con los que se describe a Dios. Porque puede ser que el cambio de nombre también nos esté revelando otro nivel de este misterio ancestral. Cuando se observa con atención el libro del Génesis, algo llama profundamente la atención de aquellos que estudian la Biblia con reverencia y fe. El cambio repentino en el nombre que se le da a Dios entre los capítulos 1 y 2. En el primero, se utiliza exclusivamente el nombre Elohim, una palabra hebrea plural que transmite una sensación de majestuosidad, poder y trascendencia. Elohim crea con la palabra desde lo alto, sin tocar, sin moldear, simplemente declarando, sea la luz, y la luz fue. Este Dios es inmenso, cósmico, universal, pero al llegar al capítulo 2, algo cambia de manera radical. Aparece otro nombre, DHOVH Elohim. Este nuevo título ya no habla solo de grandeza, sino de cercanía. Es el Dios que forma con sus propias manos, que sopla aliento de vida, que planta un jardín, que camina con el hombre. ¿Qué nos quiere decir la Biblia con este cambio tan profundo? La diferencia entre estos dos nombres no es meramente semántica. Representan aspectos distintos de la divinidad que coexisten y se revelan de acuerdo al propósito de Dios. Elohim es el Dios de lo eterno, del diseño, del orden celestial. Pero YHWH, el tetragramatón, es el nombre sagrado, inefable, que revela la intimidad del Creador con su creación. YHWH Elohim es el Dios de la relación, el que se involucra, el que siente, el que guía con amor paternal. La combinación de ambos nombres en el capítulo 2 indica una fusión de trascendencia y cercanía. Jesús Cristo, en su ministerio, reflejó esta dualidad. Era uno con el Padre Celestial, y al mismo tiempo caminaba entre nosotros, sanando, enseñando, llorando. Así como YHWH Elohim en el Edén, Jesús tocó el barro humano con compasión divina. Algunos estudiosos consideran que esta diferencia de nombres sugiere la posibilidad de dos manifestaciones distintas de Dios, o incluso, según ciertas tradiciones antiguas, de dos entidades divinas colaborando en la creación. Aunque esta idea puede parecer polémica, especialmente dentro de una fe monoteísta, no deja de ser una interpretación presente en algunas corrientes místicas. Pero más allá de interpretaciones, lo que importa para nosotros, seguidores de la fe y buscadores de verdad, es comprender que Dios se manifiesta de maneras distintas según el momento espiritual de cada uno. A veces, necesitamos al Elohim poderoso que pone todo en su lugar. Otras veces, necesitamos al YHWH que nos abraza cuando caemos. Y la Biblia, en su infinita sabiduría, nos muestra ambas caras de una misma divinidad que ama y cuida.
En la vida cotidiana, también experimentamos a Dios de estas dos formas. Cuando todo parece desmoronarse y clamamos en oración, muchas veces sentimos a un Dios cercano, casi palpable, que nos da paz inexplicable. Pero cuando contemplamos la grandeza del universo, la inmensidad del cielo estrellado, recordamos a Elohim, el creador que sostiene el cosmos con su palabra. Ambas experiencias son válidas y complementarias. Tener fe es aprender a reconocer cuando Dios se manifiesta como fuerza imponente y cuando lo hace como susurro tierno. Y la Biblia nos guía en esta jornada, revelando que no estamos solos, que cada paso en el Edén de nuestra alma es acompañado por el mismo YHWH, Elohim, que formó a Adán. Y si los nombres de Dios ya revelan tanto sobre su naturaleza, ¿qué más podrían esconder los textos sagrados sobre nosotros mismos? Sí, hay dos formas de referirse a Dios. ¿No podría haber también dos formas en que fuimos creados? ¿Dos naturalezas en nuestra alma? Y si es así, ¿cuál de ellas estamos alimentando hoy? Estas preguntas no solo nos invitan a estudiar con profundidad, sino a vivir con intención. El próximo paso en esta exploración espiritual será observar más de cerca a los propios seres humanos que surgieron de esas creaciones. Porque la Biblia no solo habla de Dios, también habla de ti. Cuando observamos con ojos espirituales los relatos del Génesis, no podemos ignorar que las dos creaciones descritas parecen dar origen a dos tipos de humanidad. En el capítulo 1, como ya vimos, el ser humano es creado de forma colectiva, a imagen y semejanza de Dios. Pero si profundizamos en esta expresión, imagen de Dios, no se refiere a un cuerpo físico, sino a una esencia espiritual. Estos primeros seres, creados por Elohim, no son moldeados con barro, no tienen nombres propios, no habitan en un lugar geográfico como el Edén. Son arquetipos espirituales, reflejos de lo divino, creados en un plano superior, tal vez sin género definido, tal vez inmortales. Son como una humanidad celestial, pura, que aún no ha sido tocada por el error ni por la carne. Aquí es donde la fe se vuelve nuestra mejor aliada para comprender que este relato no es fantasía, sino una revelación profunda sobre quiénes fuimos antes de caer al plano físico. Pero al llegar a Génesis 2, todo cambia. Aparece Adán, formado del polvo, y más adelante Eva, hecha de su costilla. Ambos son colocados en un entorno material, el jardín del Edén, con reglas, tareas y consecuencias. Ya no estamos ante seres espirituales, sino humanos con cuerpo, alma y libre albedrío. Adán puede desobedecer, puede esconderse, puede ser expulsado. Y Eva, como compañera, también comparte la carga del dolor y del error. Estos dos, aunque también creados por Dios, representan una humanidad diferente, limitada, frágil, pero también capaz de redención. En ellos se manifiesta la lucha entre carne y espíritu, una batalla que continúa hasta hoy en cada uno de nosotros. Jesús Cristo vino precisamente para reconciliar esas dos realidades en nosotros, restaurar la imagen espiritual dentro de un cuerpo corruptible, dándonos la esperanza de una vida eterna. La gran pregunta que surge es, ¿somos nosotros parte de la primera humanidad o de la segunda? O tal vez llevamos ambas dentro. La Biblia parece sugerir que lo espiritual fue creado primero, y luego vino lo físico. Eso significa que tú, antes de habitar este cuerpo, ya eras conocido por Dios, como dice en Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre te conocí. Esta afirmación poderosa nos recuerda que nuestra esencia verdadera no es la carne, que envejece, sino el espíritu que fue creado a imagen del Altísimo. Sin embargo, vivimos en un mundo caído, y nuestra carne muchas veces se impone sobre el alma. Ahí es donde entra la fe, la oración y el poder transformador del Evangelio. Porque seguir a Jesús no es solo aceptar una doctrina, sino permitir que lo espiritual en ti vuelva a gobernar sobre lo material. Esta dualidad entre espíritu y cuerpo no es solo una teoría teológica. Se refleja en cada acto diario. Cuando eliges perdonar en lugar de vengarte, estás actuando desde tu naturaleza espiritual.
Cuando oras en medio del dolor en vez de desesperarte, estás afirmando que tu alma fue hecha por Elohim. Cada vez que abres la Biblia y permites que la palabra de Dios te transforme, estás recordando quién fuiste creado para ser. Incluso las tentaciones que enfrentas no son prueba de debilidad, sino señal de que hay una parte superior en ti que está en lucha. Como dijo Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Esta batalla no es el fin, es el camino hacia la victoria. Y si la existencia de dos tipos de humanidad ya plantea una revolución en nuestra manera de ver la vida, lo que viene a continuación va aún más allá. Porque en la historia bíblica hay momentos en los que aparecen personajes, que no encajan del todo en el molde de Adán y Eva. Uno de esos momentos ocurre con el enigmático Caín. Su historia, su temor y la reacción de Dios revelan algo inquietante. Puede que haya habido más humanos fuera del Edén. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? La Biblia deja pistas. La historia de Caín es una de las más enigmáticas y perturbadoras de toda la Biblia. Después de que mata a su hermano Abel, Dios lo confronta y lo castiga. Pero lo que Caín dice a continuación abre un portal a uno de los misterios más grandes del Génesis. En Génesis 4:14, Caín exclama: «He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará». ¿Quiénes eran esos cualquiera? ¿No eran sus padres, Adán y Eva, los únicos seres humanos sobre la tierra? Esta simple frase ha dejado a generaciones enteras de creyentes preguntándose: ¿había otros humanos fuera del Edén? ¿Dónde estaban? ¿Por qué Caín temía por su vida si no existía nadie más? Esta declaración no solo sugiere la existencia de otros seres humanos, sino que pone en jaque toda la comprensión tradicional del relato bíblico. Porque si existían otras personas, entonces Caín no era el primer hijo del primer hombre, o al menos no el único. Algunos estudiosos plantean que estos otros podrían ser descendientes de la primera creación, la colectiva y espiritual del capítulo 1 de Génesis, que habrían habitado fuera del Edén, en un plano físico paralelo. Y si eso es cierto, estaríamos ante dos linajes que convivían en la tierra: los hijos del Edén y los humanos ya existentes en la creación del Elohim trascendente. Esto explicaría cómo Caín encontró esposa, como se menciona en Génesis 4:17, y fundó una ciudad. ¿Con quién la fundó? ¿Con quiénes convivía? Nada de esto tendría sentido si la humanidad comenzara y terminara con Adán y Eva. Ahora, imagina lo que esto representa espiritualmente. Si hay dos tipos de humanidad, una de esencia divina y otra carnal, entonces Caín, al matar a su hermano, representa la rebelión del hombre carnal contra el espiritual. Abel ofrecía a Dios lo mejor, vivía en obediencia, caminaba con fe. Caín, en cambio, ofrecía sin honra, y cuando fue rechazado, se llenó de ira y cometió el primer asesinato. Es como si en Caín se activara la naturaleza caída, el egoísmo, la desconexión con Dios. Y aún así, lo sorprendente es que Dios no lo destruye. En lugar de eso, lo marca para protegerlo, Génesis 4:15, mostrando que incluso en medio de la maldad, su misericordia alcanza. Este gesto revela un aspecto de Dios profundamente ligado a la gracia que luego sería manifestada en plenitud a través de Jesucristo. Este punto de la narrativa nos obliga a reflexionar sobre cómo lidiamos con nuestros propios impulsos de Caín. ¿Cuántas veces sentimos celos espirituales, envidias, deseos de justificar nuestros errores, en lugar de corregirlos? ¿Cuántas veces tememos que otros nos hallen cuando caemos? Y sin embargo, así como Dios protegió a Caín incluso en su pecado, también nos ofrece un camino de redención. No se trata de justificar el pecado, sino de recordar que la fe no consiste en ser perfectos, sino en saber volver al Padre. Caín eligió alejarse, construir su ciudad lejos de Dios. Pero tú, hoy, puedes decidir lo contrario. Puedes construir tu vida cerca de su presencia, aunque hayas errado en el camino.
La Biblia está llena de hombres y mujeres que fallaron, pero que se levantaron, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y si la historia de Caín ya pone en duda la narrativa tradicional de los orígenes humanos, lo que dicen las tradiciones místicas y los textos antiguos lleva este misterio aún más lejos. Existen escritos que hablan de linajes de luz, de seres celestiales que convivieron con los hombres de una humanidad anterior a Adán. Incluso nombres que nunca aparecen en el texto canónico, como Lilith, emergen en relatos antiguos con revelaciones desconcertantes. ¿Podría ser que la Biblia apenas haya insinuado algo que otros textos revelan con más claridad? A lo largo de la historia, muchas tradiciones místicas han intentado llenar los silencios que la Biblia, en su sabiduría divina, deja en el aire. Y no es por falta de claridad, sino porque las Escrituras a menudo hablan en símbolos, esperando que el lector que tiene fe y hambre de Dios escudriñe con profundidad. En el judaísmo místico, por ejemplo, aparece el concepto de Adam Kadmon, el hombre primordial. Este no es Adán del Edén, sino un ser de luz, espiritual, una emanación directa de Dios antes de cualquier forma material. Adam Kadmon es una figura que representa la pureza original del alma humana antes de su descenso a la carne. En la visión cabalística, ese ser estaba completamente alineado con el propósito divino, pero con la caída, esa luz se fragmentó y quedó atrapada en cuerpos físicos. Esta idea nos lleva a pensar que dentro de nosotros hay destellos de esa luz original, esperando ser restaurados por medio de la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios. Por otro lado, los gnósticos, una corriente que surgió en los primeros siglos del cristianismo, afirmaban que el hombre espiritual fue creado por el verdadero Dios, pero que luego fue atrapado en un cuerpo físico por un ser inferior, el demiurgo. Aunque esta perspectiva se aleja de la ortodoxia bíblica, lo interesante es cómo resuena con la tensión entre Génesis 1 y Génesis 2. En esta visión, lo físico sería una cárcel, y la salvación consistiría en recordar la esencia espiritual y regresar a ella. Aunque como creyentes centramos nuestra fe en la Biblia y en Jesucristo como camino, verdad y vida, no podemos ignorar que estas ideas reflejan un anhelo humano profundo, el deseo de volver a Dios, de romper las cadenas de la carne y despertar el espíritu. Y ese anhelo está presente desde Adán hasta nuestros días, y se intensifica cada vez que abrimos la Biblia buscando respuestas. Uno de los textos más fascinantes fuera del canon bíblico es el libro de Enoc. Este antiguo escrito, citado incluso en Judas 1, 14, 15, describe a los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos, dando origen a linajes híbridos. Aunque este libro no es parte de las escrituras oficiales para muchas tradiciones cristianas, su contenido conecta directamente con Génesis 6, donde se habla de los hijos de Dios que tomaron mujeres humanas. ¿Podría esto indicar que hubo una intervención divina o angélica en la historia de la humanidad? ¿Y si algunos humanos actuales llevan en su espíritu una herencia más directa de la creación espiritual? Todo esto nos recuerda que la Biblia es un mapa, pero también un misterio. Y que hay tesoros escondidos que solo el que tiene ojos espirituales puede encontrar. Y no podemos hablar de tradiciones místicas sin mencionar a Lilith, una figura enigmática que aparece en textos rabínicos antiguos como la posible primera mujer de Adán. Según algunas versiones, Lilith fue creada al mismo tiempo y con la misma materia que Adán, pero se rebeló al negarse a someterse. Por eso habría sido expulsada del Edén antes de Eva. Aunque esta historia no aparece en la Biblia, ha sobrevivido en la tradición judía como símbolo de independencia y rechazo a la sumisión impuesta. Más allá de su papel polémico, lo importante aquí es cómo estas narrativas revelan una conciencia espiritual. La idea de que la creación del ser humano fue más compleja y espiritual de lo que solemos imaginar. Y una vez más, Jesús Cristo es la respuesta. No vino solo a redimir el pecado, sino a restaurar la imagen espiritual original que el ser humano perdió en su caída.
Estas tradiciones, aunque no todas canónicas, nos invitan a hacer una pregunta crucial. ¿Cuánto de lo que somos hoy viene de esa creación espiritual y cuánto ha sido moldeado por el mundo caído? En un mundo lleno de ruido y distracciones, la única forma de recordar nuestra verdadera esencia es buscar a Dios con todo el corazón. La fe no es una teoría, es una práctica diaria de reconexión con la luz que fuimos antes de ser carne. Y si es cierto que dentro de nosotros vive una chispa de Adam Kadmon, entonces el viaje espiritual es precisamente ese. Permitir que la Biblia, la oración y el ejemplo de Jesucristo despierten en nosotros esa humanidad perdida. Pero para eso, primero debemos entender quiénes somos realmente. Y eso nos lleva al próximo punto, una interpretación simbólica e interior del Génesis, que revela que estas historias no solo pasaron, también están pasando dentro de ti. Para muchos, el libro del Génesis es simplemente una narración histórica. Pero para aquellos que buscan con el corazón, con fe viva y ojos espirituales, se revela como un espejo del alma humana. Génesis no es solo un relato de lo que ocurrió, sino un mapa de lo que está ocurriendo dentro de cada uno de nosotros. El capítulo 1 representa nuestra esencia espiritual, el hombre hecho a imagen de Dios, eterno, puro, incorruptible. Es esa parte tuya que anhela a Dios, que siente su presencia aún en el silencio, que busca respuestas en la Biblia, que se inclina para orar sin que nadie lo vea. Esa es tu chispa divina, tu alma en estado original, antes de que el mundo, el pecado y la carne comenzaran a moldearte. Y luego está el capítulo 2, el polvo, la caída, el olvido. Adán, escondido, temeroso, desconectado, Eva, engañada, vulnerable. Ambos representan nuestra condición terrenal, frágil, olvidadiza, necesitada de redención. Esta interpretación simbólica no niega la literalidad del texto, sino que la enriquece. Así como Jesucristo hablaba en parábolas para revelar verdades profundas, el Génesis también puede ser leído como una gran parábola de la creación interior, porque cada uno de nosotros es, al mismo tiempo, espíritu y barro. Llevamos dentro la imagen divina, pero también la tendencia a alejarnos de Dios. Pablo lo expresó de forma magistral en Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Te identificas con eso? Todos lo hacemos. Es la lucha del Edén, que se repite cada día dentro de nosotros. La buena noticia es que no estamos solos. La Biblia no nos deja hundidos en el polvo. Nos ofrece la esperanza de volver a nuestro origen espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Cuando entiendes que el Edén es un estado del alma, te das cuenta de que no fue un lugar perdido, sino una presencia abandonada, y que cada vez que eliges el bien, que oras con sinceridad, que perdonas con humildad, das un paso de regreso hacia ese jardín. El árbol de la vida no es solo una planta sagrada, sino la cruz donde Cristo murió, para que tú puedas volver a comer del fruto eterno. La serpiente no está solo en la historia de Eva, está en cada tentación que susurra en tu mente. Y el fruto prohibido no es solo una manzana simbólica, es cada acto que te aleja de la voluntad de Dios. Cuando lo ves así, el Génesis cobra vida dentro de ti. Dejas de leerlo como historia ajena y comienzas a vivirlo como proceso personal. Este enfoque interior también transforma la forma en que nos relacionamos con los demás. Si todos llevamos dentro un Adán espiritual y un Adán terrenal, entonces necesitamos compasión, paciencia y humildad en nuestro trato con el prójimo. Nadie ha sido plenamente restaurado. Todos estamos en proceso. Algunos aún viven desde el barro. Otros ya están despertando al espíritu. Y ahí entra el papel del creyente maduro. Ayudar, guiar, orar por los que aún no comprenden su dualidad interior. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Juan 3:17. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros condenar a otros mientras aún estamos siendo sanados? El Génesis
nos recuerda que la caída fue colectiva, pero la redención también puede serlo. Y si esta revelación ya es profunda, espera a ver lo que viene. Porque no solo se trata de interpretaciones personales. Algunos investigadores y corrientes espirituales creen que esta dualidad se refleja en la historia misma de la humanidad. ¿Y si existen linajes que provienen directamente de lo espiritual y otros que han olvidado por completo su origen divino? ¿Podría esto explicar los grandes conflictos que vemos en el mundo? A lo largo de la historia, siempre ha existido una extraña tensión espiritual entre los pueblos, las culturas y hasta entre personas dentro de una misma familia. Algunos viven como si tuvieran una conexión directa con Dios. Tienen sed de vino de justicia, hambre de verdad, amor al prójimo, una fe que arde sin apagarse. Otros, en cambio, parecen moverse como sombras, sin dirección, sin propósito, entregados al ego, al materialismo, al rechazo de todo lo sagrado. ¿Por qué esa diferencia tan marcada? Algunas tradiciones espirituales afirman que esta división podría tener raíces mucho más antiguas. Dos linajes en la humanidad. Uno, el linaje espiritual, descendiente de aquella primera creación del Génesis 1, hecha a imagen de Dios. Otro, el linaje terreno, formado del polvo, separado del propósito divino. Esta hipótesis no niega la salvación ni el amor universal de Dios, pero sí sugiere que no todos vienen al mundo con la misma conciencia espiritual despierta. Desde esta perspectiva, el mundo no es solo un escenario físico, sino un campo de batalla entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Esto se alinea con lo que Pablo enseñaba cuando hablaba del hombre viejo y el hombre nuevo, en Efesios 4, 22, 24. El hombre viejo, según la carne, actúa desde el ego, el orgullo y la rebeldía. El hombre nuevo, en cambio, es creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. No se trata solo de conducta, sino de origen espiritual, y aquí entran conceptos como almas antiguas, semillas estelares y otras expresiones del misticismo moderno. Aunque estas ideas no son parte de la doctrina bíblica oficial, sí revelan una inquietud universal. La sensación de que algunos han venido al mundo con una misión más elevada, como si recordaran algo que otros han olvidado. Y eso, para quienes tenemos fe, podría ser la voz del Espíritu clamando por volver a casa. ¿Nunca has sentido que no encajas del todo en este mundo? ¿Que tu forma de pensar, tu sensibilidad, tu hambre de Dios no son comunes? Eso podría ser una señal de que tu alma tiene una raíz más profunda en lo espiritual. No se trata de creerte superior, sino de comprender tu responsabilidad. Porque cuanto más despierta está tu alma, más debes servir, más debes amar, más debes guiar a otros hacia la luz. Jesús Cristo mismo dijo: «Vosotros sois la luz del mundo». Mateo 5:14. ¿Y qué hace la luz si no es iluminar el camino en medio de la oscuridad? Esta es la tarea de los que vienen del linaje espiritual. Recordar al mundo quién es Dios, qué dice la Biblia y cuál es el camino de la fe verdadera. El verdadero linaje no es de sangre, sino de obediencia al Espíritu Santo. También es cierto que muchos nacen desde la carne, pero son llamados por Dios para despertar al Espíritu. No es un destino fijo ni una elección arbitraria. Es un proceso. Algunos que vivieron años en el pecado y la confusión han sido tocados por la gracia y transformados radicalmente. Esas conversiones son señales de que el linaje espiritual puede renacer en cualquier alma que se rinda a Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 3:3, «El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Este nuevo nacimiento es el punto, donde el linaje terreno se une al linaje celestial. Y ahí empieza una batalla interna, donde cada día debemos elegir: vivir como hijos del polvo o como herederos del cielo. La oración, el ayuno, la lectura constante de la Biblia son herramientas para fortalecer al hombre espiritual en nosotros. Y si todo esto te parece revelador, espera a ver cómo el Génesis concluye esta historia. Porque el mayor secreto no está solo en el pasado, sino en lo que ocurre dentro de ti ahora mismo.
Puede que no haya habido una sola creación, sino dos, y ambas siguen vivas, no en los libros, sino en tu alma. El próximo capítulo revelará lo más profundo de esta enseñanza. La verdadera pregunta no es cómo fuiste creado, sino qué tipo de creación estás eligiendo manifestar cada día. Tal vez el mayor secreto del libro de Génesis no esté escondido entre sus versículos, sino justo delante de nuestros ojos, esperando ser comprendido. La mayoría de las personas leen este libro como una historia antigua, una crónica de cómo comenzó el mundo. Pero para quienes tienen ojos espirituales, el Génesis es mucho más. Es una llave, una invitación a mirar dentro de uno mismo. A través de los capítulos 1 y 2, la Biblia nos revela que no hubo una sola creación del ser humano, sino dos. Una creación espiritual, colectiva, eterna, hecha a imagen y semejanza de Dios. Y una creación física, individual, limitada, hecha del polvo de la tierra. Dos naturalezas que conviven dentro de ti. Dos voces que te llaman. Dos caminos que se cruzan en cada decisión que tomas. Esta verdad no está escrita con tinta invisible. Está allí, esperando que el lector con fe la despierte en su corazón. Esta revelación nos lleva a una pregunta crucial. ¿De cuál creación provienes realmente? ¿Y cuál estás eligiendo manifestar hoy? Porque aunque fuiste formado en cuerpo, tu alma ya existía en el corazón de Dios antes de que respiraras por primera vez. Jeremías 1:5 lo dice con claridad. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y si Dios ya te conocía, es porque fuiste pensado en la eternidad, no en la carne. Eso significa que la creación espiritual es tu origen y la física, tu escuela. Estás aquí para recordar lo que ya sabes, para despertar lo que ya fuiste, para regresar al Padre no solo como creación, sino como hijo. Jesús Cristo vino para eso, para restaurar en ti la imagen espiritual que el pecado quiso borrar. Su muerte en la cruz no solo pagó una deuda, sino que abrió el camino de regreso al Edén perdido, dentro de ti. Pero ese camino no se recorre solo con palabras. Se recorre con práctica, con entrega, con fe constante. Leer la Biblia no es solo estudiar un libro. Es oír la voz del Creador susurrando a tu alma. Orar no es solo hablar. Es regresar al lugar donde fuiste formado, al soplo que te dio vida. Cada día, cuando decides amar en vez de juzgar, servir en vez de competir, perdonar en vez de guardar rencor, estás eligiendo vivir desde la creación espiritual. Estás siendo, una vez más, imagen de Dios. Y aunque el mundo te empuje hacia el barro, el Espíritu Santo te recuerda que no fuiste hecho solo de polvo, fuiste hecho también de aliento divino. No dejes que la rutina, el pecado o el miedo te hagan olvidar tu origen eterno. Eres más que carne, eres más que errores, eres más que lo que otros dicen de ti. Eres un diseño celestial en proceso de despertar. Esta enseñanza no es para entretener. Es para transformar. Es para hacerte mirar con nuevos ojos cada página del Génesis, cada oración que haces, cada batalla que enfrentas. Porque ahora sabes que en ti habitan dos creaciones y que tu jornada espiritual es reconciliarlas. No necesitas esperar a que el cielo se abra o que un ángel te visite. Dios ya ha depositado su imagen en ti. Solo espera que la manifiestes. Este mensaje no es exclusivo para místicos, estudiosos o líderes religiosos. Es para ti, que estás buscando sentido, dirección, propósito. Es para ti que has sentido que algo más profundo te llama cuando lees la Biblia, cuando escuchas el nombre de Jesús Cristo, cuando doblas tus rodillas en oración. Eso que sientes es tu esencia espiritual intentando despertar. Así que ahora que llegaste hasta aquí, te invito a hacerte una última pregunta. Si hay dos tipos de humanidad, ¿cuál vas a elegir ser a partir de hoy? Porque la creación no ha terminado. Cada acto de fe, cada decisión de amor, cada paso hacia Dios es una nueva creación naciendo en ti. Y la mayor victoria no será entender el Génesis, sino vivirlo.
El Espíritu de Dios sigue creando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarte formar otra vez, desde dentro hacia afuera, hasta que seas todo luz, todo alma, todo imagen viva del Creador? Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez habías pensado que podrías estar manifestando una creación distinta a la que Dios planeó para ti? ¿Qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia y caminar contigo en esta búsqueda espiritual. Este canal es una comunidad de fe, y tu voz también es parte de esta revelación. Si este video te hizo reflexionar, no te vayas sin suscribirte y activar las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir compartiendo contenidos que despierten tu fe, fortalezcan tu conexión con Dios y te acerquen cada día más a la imagen de Jesús Cristo. Hay mucho más por descubrir, y no te desconectes todavía. Aquí en pantalla te está apareciendo el próximo video recomendado. Si este te abrió los ojos, lo que verás ahora va a abrirte el alma. Haz clic y continúa esta jornada espiritual con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Yo soy Marco, y fue un honor caminar contigo en esta revelación.